¿Controlas tu mente o te controla a ti? Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho que ibas a empezar algo y simplemente no lo has hecho? ¿Cuántas veces te ha alcanzado la ansiedad antes de intentarlo? O peor, incluso empezaste, pero lo dejaste a mitad de camino inventando una excusa que en su momento parecía totalmente válida. Esto no es una falta de capacidad. Esto es una falta de control. La verdad es que, a diario, tu mente está constantemente siendo puesta a prueba. Es el despertador, sonando temprano y pulsando el botón de posponer. Es ese cansancio tras un día largo lo que te hace abandonar lo que realmente importa. Es una procrastinación disfrazada de solo un minuto más. Y cuando te das cuenta, ha pasado otro día y tú permaneces en el mismo lugar. ¿Y sabes cuál es el más peligroso? Esto se está volviendo normal. Empiezas a aceptarte menos de ti mismo, a negociar con tus propios objetivos. Empiezas a creer que quizá no eres lo suficientemente fuerte, pero no se trata de fuerza. Se trata de la construcción, porque una mente fuerte no nace preparada. Está entrenada, moldeada, forjada en las pequeñas decisiones que nadie ve, en los momentos en que podías rendirte, pero decide continuar. Y aquí es exactamente donde todo empieza a cambiar. Ahora déjame decirte algo que casi nadie tiene el valor de decir con claridad. A la vida no es motivadora todo el tiempo. De hecho, la mayoría de las veces no es nada motivador. No hay música épica de fondo, no hay energía ahí arriba, no queda voluntad. Lo que existe son días ordinarios y, a menudo, días difíciles. Hay días en los que te despiertas cansado antes incluso de levantarte de la cama. Hay días en los que tu cabeza empieza pesada, llena de preocupación, ansiedad, dudas, y aunque no ha pasado nada grave, ya sientes que vas atrasado, que tienes deudas, que no estás afrontando la situación. Esto es más común de lo que podrías pensar. La frustración también forma parte de ello. Esa sensación de intentarlo, y parecer que nada se mueve. Te esfuerzas, pero el resultado no llega a la velocidad que esperabas. Y entonces llega el pensamiento peligroso. Quizá esto no sea para mí, pero no es una falta de capacidad. No es falta de talento, es el agotamiento mental que te va golpeando poco a poco. Porque la verdad es simple, pero difícil de aceptar. A la mayoría de la gente no pierde porque sea incapaz, pierde porque no soporta el proceso, pierde porque cede al cansancio mental, porque se deja llevar por la incomodidad, porque deja que su mente domine las decisiones. Es allí, en el silencio, lejos de cualquier aplauso, donde todo se derrumba y se nota en los pequeños detalles. Cuando es hora de levantarse, cuando el cuerpo pide 5 minutos más en la elección entre hacer lo que hay que hacer o distraerte para aliviar la presión, en la decisión de continuar incluso sin resultados inmediatos, o parar y volver a intentarlo otro día. Pero este otro día se convierte en rutina y cuando te das cuenta, ya no es una elección aislada, es un patrón, un ciclo silencioso que debilita tu disciplina, tu constancia, tu confianza. Y lo más peligroso, empiezas a convencerte de que esto es normal, que es así, que no tienes mucho que hacer, pero sí lo hace. Y ahí es exactamente donde la mayoría de la gente se queda atascada, porque enfrentarse a esto requiere algo que pocas personas están dispuestas a hacer, tomar el control real de su propia mente, sin excusa, sin escapar, sin romantizar el proceso. Ahora quiero que seas sincero. ¿En qué momento sueles ceder? ¿Cuándo aparece la fatiga? ¿Cuándo aparece la ansiedad? ¿O cuando parece que nada funciona? Comenta abajo una de estas palabras: cansancio, ansiedad o desánimo. Desde el momento en que empiezas a notar estos patrones, aparece una división muy clara ante ti. Por un lado, la mentalidad de víctima. Por otro, la mentalidad de guerrero. Y no, esto no va de ser fuerte todo el tiempo.
o de no sentir miedo nunca. Se trata de cómo reaccionas cuando llega la presión, cuando aparece la incomodidad, cuando la vida realmente se tensa. La mentalidad de víctima es silenciosa, pero extremadamente presente en la vida cotidiana. Aparece cuando empiezas a culpar al tiempo, al cansancio, a la gente, a las circunstancias. Hoy no he trabajado porque he dormido mal. No puedo concentrarme por esto. Mi rutina está muy ocupada. Y todo esto puede ser cierto. Pero, ¿ves el patrón? Siempre hay algo fuera de ti que justifica no hacer lo que hay que hacer. Y el problema es no tener dificultad. Todo el mundo lo hace. El problema es usar esto como refugio. Es más quejarse que actuar. Es huir del dolor en vez de enfrentarlo. Porque cada vez que evitas la incomodidad, refuerzas un mensaje interno. No puedo con esto. Y poco a poco. Tu mente empieza a creer. Ahora mira, el otro lado, la mentalidad de guerrero no es bonita, no es cómoda y desde luego no es fácil. Se construye en los momentos en que nadie está mirando. Es entonces cuando suena el despertador y te levantas, aunque no te apetezca. Es cuando el cuerpo está cansado, pero aún así decides entrenar. Es entonces cuando tu mente intenta convencerte de que pares y simplemente no negocias. No se trata de ignorar el cansancio. Se trata de no dejarse controlar por ella. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas simples pero poderosas. Centra el trabajo incluso cuando la mente quiere distraerse. Cumple lo que te prometiste, incluso sin motivación. Haz lo que hay que hacer, especialmente cuando no te apetece en absoluto. Porque aquí hay un punto importante. El guerrero no gana porque sienta menos dificultad. Él gana porque decide no huir de ella. Y es precisamente en esta decisión, repetida cada día, donde su identidad comienza a cambiar. Dejas de verte como alguien que intenta y empieza a verse a sí mismo como alguien que sí lo hace. Alguien que mantenga la disciplina, que construya consistencia, que desarrolle verdadera fortaleza mental. Pero hay un detalle que casi nadie te cuenta. Este cambio no ocurre de golpe. Hay un conflicto interno, una batalla diaria entre la parte de ti que quiere crecer y la parte que busca consuelo y, la mayoría de las veces, esta batalla ocurre en pequeñas decisiones casi invisibles. Ahora dime, con sinceridad, ¿de qué lado has estado más últimamente? Comenta sobre víctima o guerrero. Y aquí es donde mucha gente se pierde, porque todavía cree que necesita motivación para actuar. Pero la motivación es inestable. Va y viene. Hay días en los que te despiertas con energía, con concentración, con el deseo de hacer todo bien. Pero también hay días en los que simplemente no existe ese deseo. Y cuando dependes de ello, eres rehén de tu propio estado emocional. La motivación se basa en el sentimiento. Y los sentimientos cambian constantemente. Solo hace falta una mala noche de sueño, un problema inesperado, una pequeña frustración, y ya está. Esa energía desaparece. Luego pospones, presionas, negocias contigo mismo. Hoy no. Mañana lo haré mejor. El lunes empezaré de verdad. Y así, sin darte cuenta, entras en un ciclo que te aleja de tus propios objetivos. Ahora, la disciplina es diferente. La disciplina no pregunta si estás emocionado, no negocia con su estado de ánimo. Funciona incluso cuando estás cansado, desanimado, reacio, y precisamente por eso es tan poderoso, porque crea constancia, y la constancia genera resultados. Piensa en tu día a día. Trabajar cuando estás desanimado requiere disciplina. No se trata de que te guste lo que haces en ese momento, sino de entender que hay que hacerlo. Estudiar cuando la mente está cansada, cuando todo lo que quieres es parar, también requiere disciplina. Es quedarse ahí, incluso con incomodidad, incluso sin placer inmediato. Y quizá el ejemplo más claro sea la formación
¿Cuántas veces has pensado en no ir? ¿Cuántas veces tu cuerpo te ha pedido descanso, pero en el fondo sabías que era más pereza mental que necesidad real? Aquí es donde entra la disciplina, no como algo grandioso, sino como una decisión sencilla, ir igualmente, porque al final del día no es lo que haces cuando estás motivado lo que define quién eres, es lo que haces cuando no lo estás. Y esto empieza a cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. Dejas de depender de las sobretensiones y empiezas a construir una base sólida. Empiezas a confiar en ti mismo porque sabes que vas a cumplir independientemente de cómo te sientas. Fortalece tu mente de una manera que ninguna motivación puede sostener. Pero hay un punto crítico en este proceso, un momento en el que la disciplina empieza a ponerse realmente a prueba. No lo es al principio, cuando todo aún es nuevo. Es más tarde, cuando se acumula el cansancio, cuando aún no han aparecido los resultados, cuando nadie ve tu esfuerzo, ahí es donde la mayoría se descompone. Ahora quiero saber de vosotros, ¿en qué situación sentís la mayor falta de disciplina? ¿En el trabajo, en los estudios o en la formación? Comenta aquí, trabajo, estudio o formación. Y cuando empiezas a mantener la disciplina incluso sin motivación, aparece otra capa aún más desafiante, el control emocional en el caos. Porque hasta ahora parece que solo estamos hablando de rutina, de hacer lo que hay que hacer. Pero la verdad es que la vida no sigue un guión. Las cosas se descontrolan todo el tiempo. Y es en esos momentos cuando tu mente realmente se pone a prueba. No controlas lo que pasa, pero sí cómo reaccionas. Pero en la práctica, esto es mucho más difícil de lo que parece. Porque cuando alguien te falta el respeto, por ejemplo, la reacción es automática. El deseo de responder de la misma manera, de demostrar un punto, de explotar. Y en ese instante, si no tienes el control, pierdes. No porque ganara la otra persona, sino porque dejaste que tu mente actuara por impulso. En el trabajo, esto es aún más evidente. Algo sale, Mao aparece un error, llega un cargo, un plan no funciona como esperaba y de repente tu cabeza entra en modo depresión. Pensamientos acelerados, irritación, ansiedad. La tendencia natural es reaccionar sin pensar, tomar decisiones en el calor del momento o incluso rendirse mentalmente antes de intentar resolverlo. Pero la mente del guerrero funciona de forma diferente. Ella siente todo esto, pero no cede. Hay una pausa, un espacio entre lo que ocurre y la reacción. Y es en este espacio donde se controlan las vidas. No se trata de tener frío ni de no sentir nada. Se trata de no dejar que el sentimiento decida por ti. En el día a día, esto puede parecer pequeño, pero lo cambia todo. Eres tú respirando antes de responder a alguien. Se trata de mantenerse concentrado incluso cuando todo a tu alrededor está desorganizado. Se trata de no dejar que un problema puntual arruine todo tu día, porque así pierden muchas personas. No es por un gran error, sino por varias reacciones impulsivas acumuladas. Y cuanto más reaccionas sin pensar, más refuerzas este patrón. Tu mente empieza a funcionar de forma automática, siempre buscando alivio inmediato, siempre huyendo de la presión, y esto debilita su capacidad para afrontar situaciones difíciles. Empiezas a sentirte rehén del entorno, de las personas, de la circunstancia. Ahora, cuando desarrollas control emocional, ocurre lo contrario. Empiezas a crear estabilidad interna. Incluso con problemas, incluso con presión, sigues firme. Sigue actuando con conciencia, claridad, dirección, y eso te pone en otro nivel. Porque mientras muchos reaccionan, tú decides. Pero llega un punto en el que esto se vuelve aún más intenso. Porque controlar la reacción cuando ocurre algo externo ya es difícil. Pero controlarte cuando el dolor viene de dentro,
cuando la incomodidad es constante, cuando todo parece agobiarte al mismo tiempo. Eso es otro nivel. Así que dime, sinceramente, ¿sueles reaccionar por impulso o puedes controlarte? Comenta sobre impulso o control. Y cuando esa presión deja de ser algo externo y empieza a venir desde dentro, mucha gente se rinde. Porque lidiar con el mundo ya es difícil, pero lidiar con tu propio dolor, con tu propia incomodidad, con tu propia frustración, esto requiere un nivel de fortaleza mental que no es común. Y aquí es exactamente donde ocurre el punto de inflexión que separa a quienes evolucionan de quienes están atrapados en el mismo lugar. La mayoría de la gente pasa su vida intentando evitar el dolor, evita el esfuerzo, evita el rechazo, evita situaciones incómodas, siempre buscando la forma más fácil, ligera y rápida. Pero hay un precio silencioso en esto, a una vida mediocre, porque todo lo que construye una mente fuerte necesariamente pasa por incomodidad. Piensa en el entrenamiento intenso. A nadie le gusta el dolor en ese momento. El cuerpo se queja, la mente intenta convencerte de que pares quixifrenis, pero es precisamente ahí, en ese esfuerzo que parece ir más allá del límite, donde ocurre el crecimiento. No es cómodo, no es placentero en este momento, pero es necesario, y esto se repite en varias áreas de la vida. El rechazo, por ejemplo, ya sea en una relación, en una oportunidad, en algo que realmente querías. La sensación es mala, desajusta el ego, la autoestima, la confianza. La reacción natural es cerrarte para evitar pasar por esto otra vez. Pero quienes crecen entienden que el rechazo no define el valor, sino que fortalece la resistencia. Cada no bien respondido prepara más para el siguiente desafío. ¿Y los defectos? Todos fracasan. Todos cometemos errores, pero no todo el mundo sabe cómo afrontarlo. Hay personas que fracasan una vez y ya deciden que no son capaces, que no había nacido para eso, que es mejor parar antes de frustrarse más. Pero quienes desarrollan una mente de guerrero ven de otra manera. Ve el error como parte del proceso, como un ajuste, como un aprendizaje real. La incomodidad, cuando dejas de huir de ella, empieza a jugar a tu favor. Deja de ser un enemigo y se convierte en una señal de que estás saliendo del automático, de que te estás desafiando, de que vas más allá de lo básico, y esto cambia vuestra relación por completo con dificultad. Pero aquí hay un punto crítico que casi nadie se da cuenta. Llega un momento en que la incomodidad deja de ser algo aislado e empieza a ser constante, un proceso continuo de presión, esfuerzo y adaptación. Y es precisamente en esta etapa cuando mucha gente regresa, porque piensa que debería ser más fácil, cuando en realidad solo se está poniendo más intenso. Ahora dime, ¿qué tipo de molestias evitas más hoy? Comenta sobre el dolor, el rechazo o el error. Y cuando la incomodidad empieza a ser constante, hay un factor que empieza a influir en más de lo que crees. Aunque no te des cuenta, el entorno en el que te insertas y los hábitos que repites cada día. Porque no tiene sentido intentar construir una mente fuerte viviendo en un contexto que te arrastra hacia abajo todo el tiempo. Te moldean lo que consumes y quién te rodea. Esto no es una frase motivadora, es una realidad práctica. Si pasas horas consumiendo contenido vacío, comparando tu vida con la de los demás, distraéndote todo el tiempo, tu mente se debilitará, se dispersará y dependerá más de estímulos rápidos. Y luego, cuando llega el momento de concentrarse, de tener disciplina, de mantener la incomodidad, simplemente no puedes. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser una herramienta o una trampa. Depende de cómo lo uses. Si lo abres sin querer, solo para pasar el tiempo, estás entrenando tu mente para huir del esfuerzo. Refuerza el hábito de evitar el aburrimiento, de evitar el silencio, de evitar cualquier tipo de dificultad mental, y eso tiene un impacto directo en tu capacidad para construir consistencia. Ahora mira a la gente con la que vives, las conversaciones, los pensamientos, las actitudes.
Si estás rodeado de gente que se queja todo el tiempo, que se rinde fácilmente, que no se toma nada en serio, empieza a sentirse normal. Te adaptas y sin darse cuenta, empieza a actuar igual. No porque quieras, sino porque el entorno influye más que solo la fuerza de voluntad. ¿Y la rutina? La rutina es donde todo se consolida. Son los pequeños hábitos diarios los que realmente hacen que tu mente se rompa o se rompe. No es una gran decisión de vez en cuando, es lo que haces cada día, incluso cuando nadie te está mirando. Es la hora en que te despiertas, lo que haces en los primeros minutos del día, cómo gestionas las distracciones, cómo reaccionas al cansancio, porque al final del día, la disciplina no es un acontecimiento, es un patrón. Y este patrón se forma por hábitos repetidos, pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que, juntas, definen en quién te estás convirtiendo. Y aquí llega un punto que pocas personas afrontan honestamente. No estás fallando por falta de fortaleza mental, sino porque te insertan en un entorno que sabotea tu crecimiento y atrapados en hábitos que debilitan tu constancia. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto de verdad, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué necesitas cambiar primero? Ahora dime, ¿qué es lo que más te ha molestado hoy? ¿El entorno o los hábitos? Comenta sobre el entorno o los hábitos. Y después de todo esto, es imposible no enfrentarse a la verdad de frente. Una mente débil se rinde. La mente de un guerrero continúa. No porque sea fácil, no porque tengas más energía, no porque sientas menos dolor, sino porque decidió no parar. Al final del día, todo vuelve a tus decisiones diarias. No son los grandes momentos los que definen tu fortaleza mental. Son los pequeños. Es lo que haces cuando nadie te está mirando. Es como reaccionas cuando te invade el cansancio, cuando desaparece la motivación, cuando aparece la incomodidad, cuando todo dentro de ti te pide que pares. Es entonces cuando decides en quién te estás convirtiendo. No tienes que estar preparado, tienes que estar dispuestos a actuar incluso sin querer, a mantener la disciplina incluso sin resultados inmediatos, a controlar sus emociones incluso cuando todo parece desorganizado, dispuesto a salir del automático, a romper patrones, a asumir la responsabilidad de su propia vida, porque nadie lo hará por ti. Y quizás el punto más importante de todo esto es entender que construir una mente fuerte no es cuestión de perfección. Vas a fracasar, vas a cometer errores, vas a tener días malos, pero ahora sabes que esto no es el final. Es parte del proceso. La diferencia es que ya no usarás esto como excusa para dejarlo. Así que aquí tienes tu reto, simple y directo, hoy. Y aún hoy, haz algo que has estado evitando. Eso que has estado posponiendo, empujando, ignorando, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser grandilocuente. Simplemente hay que hacerlo. Este es el primer paso para salir de la inercia y empezar a construir una mente realmente fuerte. Anota esto: consistencia, disciplina, control, responsabilidad. Estas son las bases y todo empieza con una decisión fuerza. Si este vídeo te ha parecido lógico, si en algún momento te identificaste, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal para seguir fortaleciendo tu mentalidad. Deja el me gusta porque ayuda a que este contenido llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Y comenta abajo, continúo, o responde sinceramente. ¿Qué necesitas superar hoy? Quiero ver quién está realmente comprometido. Y ahora, no se queda aquí. Mira el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla y continúa con este proceso.